Muchas gracias por conectarse una vez más con nosotros aquí en el Puerto Rico Public Health Trust. Les saluda el doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo de esta institución, que es parte de, y es un programa del Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que tiene como misión eliminar o buscar maneras de limitar la inequidad de salud en las comunidades en Puerto Rico. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría hacerle varias peticiones. Primero, que por favor, aquellos que estén dentro de nuestra plataforma de Zoom, que pongan su micrófono en mute para evitar distracciones y lograr una mejor conexión. Esta es una presentación interactiva, así que pueden también presentarse en el chat para hacer comentarios y hacer las preguntas necesarias a nuestro invitado del día de hoy. También esta sesión va a ser grabada para referencia y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Puerto Rico Public Health Trust. También les informo que esta conferencia está transmitiéndose simultáneamente por el Facebook de Puerto Rico Public Health Trust, así que si conoce a otras personas, le puede enviar de que se conecte y que aprenda con nosotros en el día de hoy en nuestra conferencia, que está titulada Anticuerpos neutralizantes en contra del COVID-19 inducidos por la infección natural o por vacuna. ¿Serán eficaces en contra de nuestras variantes? Para abordar este tema tenemos con nosotros al doctor Wilfredo García Beltrán, quien es Research Fellow de Patología en el Hospital de Mass General en Boston, que es parte de la Escuela de Medicina. El doctor García Beltrán hizo su bachillerato aquí, es un gallito de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, en química, y luego se va a hacer sus estudios de medicina en un programa combinado entre Harvard Medical School y MIT, en el currículo que se llama HST. Y también, además de su doctorado en medicina, también cuenta con un doctorado, un PhD en inmunología de la Universidad de Harvard. Mirando los artículos, este año 2020 y 2021 han sido bastante prolíficos para nuestro invitado de hoy, donde ha estado publicando en patología y en laboratorio de medicina en aspectos tales como la parte del diagnóstico del COVID-19 a nivel de las pruebas de serología y PCR, haciendo también diferentes inmunoensayos con flujo lateral. También estuvo involucrado en hacer algoritmos para hacer estudios de serológicos, haciendo dos pruebas en el tiempo. Y antes del estudio que acaba de publicar en Cell, también estuvo trabajando con un estudio de seroprevalencia y utilizando GPS. Pero en el día de hoy nos va a estar hablando de su última artículo que acaba de ser publicado en Cell, en donde va a estar hablando de la situación de las vacunas, como dije, hasta el momento y la nueva variante. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor García Beltrán. Le agradezco también al doctor Marcos López por hacer todas las gestiones para que el doctor García Beltrán esté con nosotros. Así que adelante, doctor. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Es un placer poder presentar el trabajo que he hecho sobre COVID en los últimos meses. Voy a compartir ahora mi pantalla. Y como se había mencionado, hoy voy a estar hablando no solamente de COVID-19 en personas que han sido infectadas con el virus, sino las respuestas inmunológicas que se inducen por las vacunas que han salido, en particular las vacunas de mRNA. Y la pregunta grande es si estas vacunas que fueron desarrolladas a partir del virus original que salió de Wuhan, China, queremos saber si van a ser eficaces en contra de las nuevas variantes que han salido en los últimos meses. Para rápidamente dar un bosquejo de lo que voy a hablar hoy, primero quiero hablar generalmente de qué es el COVID-19 y cuáles son las respuestas inmunológicas o las defensas que se hacen en contra del virus. Quiero explicar qué tipos de anticuerpos se forman en contra del virus que causa COVID-19, que se llama SARS-CoV-2, y cómo estos anticuerpos se asocian a los diferentes grados de severidad que vemos con pacientes con COVID. Quiero explicar cuán eficaz son las vacunas en contra del virus original
y cómo las nuevas variantes han surgido en los últimos meses alrededor del mundo y si esas nuevas, estas nuevas vacunas que han salido pueden cubrir contra estas variantes que han surgido. Primero, para explicar generalmente lo que es el sistema inmune humano, muchos aquí saben exactamente esto, pero por si acaso por algunos que ha sido un tiempo desde su curso de inmunología, el sistema inmune humano se divide generalmente en dos ramas. Está el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptivo. Entre las dos ramas del sistema inmune existen componentes celulares, que son los leucocitos, los glóbulos blancos que uno ve en la sangre, y el componente humoral, lo cual son las proteínas solubles que también tienen efectos inmunológicos. En el sistema inmune innato, las células que se encuentran en el innato son células como granulocitos, monocitos, macrófagos, células NK, y en términos del componente humoral, hay proteínas como complemento y péptidos antimicrobiales que ayudan a combatir pues, infecciones. Por el lado del sistema inmune adaptivo, el componente celular es generalmente dominado por las células T. Las células T se dividen entre las CD4 o las ayudantes. Tal vez hayan reconocido esto como las que son infectadas por el virus del VIH. Y también están las CD8, que son las citotóxicas, que son las que son responsables por matar células infectadas en el cuerpo. Y también está el sistema humoral, que la célula principal ahí son las células B, pero lo que producen, que son los anticuerpos, son el componente que te protegen de infecciones. Esas son las proteínas que vas a estar teniendo en la sangre y en todas las secreciones del cuerpo que previenen que una infección te dé de nuevo. Para comparar entre las dos ramas, el sistema inmune innato usualmente se ve respondiendo en cuestión de horas. Si uno se corta la piel o te rompes el tobillo, en cuestión de horas se te empieza a hinchar y se te pone rojo, eso es el sistema inmune innato respondiendo. Este tipo de respuestas no son específicas, no requieren preactivación y generalmente no tienen memoria. Siempre están ahí como de primeras. El sistema inmune adaptivo son respuestas más tardías que tardan días para formarse y son muy específicas y requieren esa preactivación con una infección o un estímulo y desarrolla memoria para que la próxima vez que te dé la misma infección puedas combatirlo mucho más rápidamente. Y de hecho, este es el aspecto del sistema inmune que las vacunas tratan de utilizar para que tú entrenes el sistema inmune en el sistema adaptivo y ya tengas defensas para cuando te venga el virus de verdad, si es que viene. Entonces la comparación que yo hago es en el sistema inmune innato son como los first responders, los servicios de emergencia, los policías, los bomberos que vienen y con todo lo que tienen, sin exactamente saber qué está pasando, pueden tratar de resolver inicialmente el problema. Y el sistema inmune adaptivo son como los detectives que mucho más cautelosos toman su tiempo para averiguar exactamente qué está pasando. Hay procesos de selecciones como si fuera en corte y luego está un equipo bien especializado como SWAT para acabar con la infección en su raíz. Ahora, con respecto a COVID-19, debido a que el sistema inmune puede hacer un montón de cosas, pero en este caso estamos hablando de este virus en particular, voy a explicar qué se piensa que se supone que ocurra en pacientes con COVID-19. Como había mencionado, el COVID-19 es causado por un virus que se llama SARS-CoV-2, es relacionado al virus original de SARS de 2002. Y ese virus entra por el tracto respiratorio y cuando invade y empieza a replicarse, empieza a causar inflamación y síntomas. Uno puede tener catarro, tos, y claro, si tiene síntomas sistémicos como fiebre, dolores musculares que son debido a las defensas tratando de montarse contra el virus. Y si el virus es capaz de bajar a los pulmones y causar inflamación ahí, pueden ocurrir problemas mucho más serios, que es la falta de aire, fallo respiratorio, y pueden llegar a ser casos muy severos. Ahora, generalmente, cuando uno está midiendo la cantidad del virus, primero le entra y empieza a replicarse, y usualmente el virus que uno tiene se relaciona a síntomas. Mientras más virus, más síntomas tiene. Sin embargo, como había mencionado, están las defensas. Desde las primeras líneas de defensa, como había mencionado, son las células inmunes innatas y también las células T adaptivas que entran a matar células infectadas para que el virus no continúe replicándose. Pero esto normalmente no es suficiente y generalmente se necesita activación de células B
para que produzcan anticuerpos en contra del virus que lo neutralizan. Y el concepto de neutralizar un virus es que un anticuerpo se pega al virus y no permite que ese virus ya pueda infectar más células. Se vuelve como inerte. Y esto, el transcurso de una persona que le dio COVID y se recuperó. Claro, se pueden imaginar que alguien que no tiene una respuesta buena inmunológica, como la de las células T, la carga viral puede seguir elevada y hasta subir más, y pues en algunos casos puede llevar a la muerte, y se piensa que tal vez esto puede ocurrir en personas con sistemas inmunes debilitados de ciertas maneras. Y también hay personas que el virus, por alguna razón, no es muy efectivo en replicándose e infectando, y pues la carga viral puede ser mucho más bajita y se desaparece, y en esta persona se piensa que por haber visto tan poca inflamación y tan poco virus, que en verdad no se ve mucho de una respuesta inmune. Pero eso es lo que voy a entrar pronto con lo de los grados de severidad. Cuando uno piensa en COVID, uno piensa en lo menos severo de alguien que le dio un poco de catarro, ni se dio cuenta y sigue con su vida, y el otro extremo de una persona termina en el hospital y fallece. Hay muchos grados de severidad que se han descrito, escalas de 1 a 10 o 1 a 5. Nosotros hicimos un estudio donde hicimos un poco más simple y dividimos personas que le dio COVID que no fueron hospitalizadas, que ni necesitaban ir al doctor, personas que tuvieron que ir al hospital, pero después le dieron de alta y recuperaron, personas que llegaron a ser intubadas, lo cual significa que ya los pulmones estaban comprometidos, personas que fallecieron, que es el caso extremo de COVID severo, y un grupo aparte de personas son las personas inmunodeprimidas. Las personas inmunodeprimidas tienen tal vez alguna condición o como cáncer o una condición autoinmune, o están tomando algunos medicamentos que suprimen el sistema inmune. Y claro, esas personas son diferentes a todas estas otras que tienen un sistema inmunocompetente que es capaz de responder normalmente. Ahora, en este estudio que hicimos, que fue en Boston, Massachusetts, en el Hospital Mass General, encontramos que entre las personas no hospitalizadas eran muy jóvenes, son personas en sus 20 y sus 30, versus las personas que fueron hospitalizadas o intubadas o fallecieron, eran mayores, con una media de edad media de 60. Luego, si también miras al sexo de las personas, uno puede ver que los hombres son mucho más propensos a desarrollar COVID severo. Y esto se ha descrito ya en muchos estudios. Si tú puedes ver, en la persona no hospitalizada y hospitalizada es 50-50 mujer-hombre, como la población general. Pero si uno mira a las personas intubadas y fallecidas, más del 70% son hombres. Aquí también incluyo data de cuántos días tuvieron un resultado positivo de PCR, porque le hicieron muchas medidas corridas de PCR. Y si puedes ver, las personas con COVID más leve tenían virus por menos días, que ya para 11 o 17 días ya era negativo su prueba nasal. Interesantemente, las personas inmunodeprimidas, que voy a mencionar, ninguna de estas personas fallecieron, tenían una duración muy larga del virus, y eso hace sentido. Estas personas tenían las defensas comprometidas y la cantidad de tiempo que tienen el virus todavía en el cuerpo replicándose es más largo, porque el virus tiene más chance para crecer. Claro, los días hospitalizados son más largos en personas con COVID severo, pero en verdad no tan largos en personas que fueron inmunodeprimidas, que es un concepto interesante porque se ha encontrado que una terapia que funciona muy bien en COVID severo es utilizar esteroides como dexametasona, que suprimen el sistema inmune. Y ahí entra el concepto de que en el caso de COVID-19, generalmente lo que mata a uno no es el virus como tal, sino la respuesta inflamatoria en los pulmones, que comprometen los pulmones, y sin poder respirar uno no puede sobrevivir. Y claro, las personas jóvenes, 94% eran totalmente saludables, que no tenían condiciones preexistentes, y eso hace sentido. Se sabe que personas con condiciones del corazón, obesidad o diabetes son más propensas a enfermarse si le da COVID. Ahora, ¿cómo se ven los laboratorios clínicos en estos diferentes grados de severidad de COVID-19? Pues nosotros encontramos, como muchos otros, que las personas con COVID severo tienen muy altos niveles de CRP, que es una proteína que es un marcador de inflamación en la sangre. Si ves aquí en el eje vertical, los pacientes
intubados y que fallecieron están prácticamente a lo máximo del ensayo. También vimos que estos pacientes tenían muy altos niveles de una citoquina que se llama IL-6. Se considera como un componente esencial para lo que se llama como una tormenta de citoquinas, un cytokine storm, que se piensa que es parte de la patogénesis de COVID severo. Y algo que se ha descrito antes es que en la sangre de pacientes con COVID severo, los niveles de los linfocitos bajan. So, esos glóbulos blancos que se supone que te estén ayudando a defender están bajando y se asocian a severidad. Pero con toda esta información, ¿cuál es la respuesta inmune con respecto a anticuerpos en contra de COVID-19? El sistema inmune adaptivo. Pero antes de entrar en eso, quiero entrar en un poco más detalle del virus. Esto es un diagramita del SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-2 tiene varios componentes. Tiene la proteína spike o spike que está en la superficie, que es la que es responsable para enlazarse a las células humanas e infectar. Está la proteína membranal, que la función no se sabe exactamente, pero se piensa que es importante para estabilizar la membrana lipídica. Está la proteína nucleocápside, que está más adentro del virus, y esas proteínas protegen el genoma de RNA, que es el que el virus transmite a las células para infectarlas y reproducirse, y también es la base también de las vacunas de mRNA. Usan la secuencia de RNA para poder dar eso como vacuna. Ahora, sabiendo todos estos componentes, ¿cuál es la respuesta inmune? ¿Qué tipo de anticuerpos uno forma y hacia qué? Pues, si miramos más cercanamente al evento que ocurre para que el virus entre en una célula humana, vemos aquí que está la espiga y está, por ejemplo, una célula del tracto respiratorio donde el virus entra, y el receptor del spike de SARS-CoV-2 se llama ACE2, Angiotensin Converting Enzyme 2. Ese enlazamiento es esencial para que el virus entre e infecte la célula humana. Ahora, la región exacta dentro de spike que se enlaza a ACE2 se llama RBD, no la banda, y eso es Receptor Binding Domain. Y esa es la región crítica que el virus necesita para pegarse al ACE2 e infectar la célula humana. Ahora, ¿qué hace el sistema inmune para prevenir esto? Generar anticuerpos. Aquí entran anticuerpos que si son capaces de pegarse a esta región e inhibir esta interacción, pueden como neutralizar o prevenir la infección del virus, y eso es como la meta del sistema inmune. Cuando el sistema inmune encuentra un patógeno, quiere generar anticuerpos neutralizantes para bloquear estas interacciones y prevenir que el virus infecte más. Ahora, nosotros podemos medir esos anticuerpos utilizando un ELISA, un Enzyme Linked Immunosorbent Assay, y nosotros específicamente queremos mirar anticuerpos en contra de RBD, porque es la región más crítica para el virus entrar a las células humanas. Interesantemente, vimos que en los diferentes grados de severidad, los niveles de anticuerpos de anti-RBD suben con el tiempo después de exposición. Aquí hay un diagrama en el eje horizontal, son los días después del inicio de los síntomas de COVID, podría ser fiebre, catarro, lo que sea. Y si tú ves aquí en el eje vertical, están los niveles de anticuerpos IgG en contra de RBD y van aumentando. Y eso es normal. Mientras las personas se exponen o los días, el sistema inmune se va formando y ahí aumenta. Pero lo que vimos que fue muy curioso es, uno tal vez pensaría que las personas muy enfermas tal vez carecen de esos anticuerpos que previenen infección y por eso tienen enfermedad severa y viceversa. Pero fue al revés de lo que pensamos. Vimos que las personas que tenían COVID leve, las que no fueron hospitalizadas, tenían niveles bastante bajitos de los anticuerpos. Y las personas que estaban muy, muy enfermas, intubadas, tenían niveles altísimos de anticuerpos. De nuevo mostrando que en verdad en COVID severo, muchas de las personas sí están teniendo una respuesta inmunológica fuertísima, pero eso en sí solo o no ayuda para prevenir el COVID severo o hasta puede contribuir. Y eso yo creo que se puede concluir con el hecho de que el uso de medicinas que suprimen el sistema inmune ayudan con COVID severo para que los pulmones no sean tan comprometidos. Esto solamente hablé de los anticuerpos IgG, pero los mismos resultados prácticamente eran para IgM e IgA, que son otros anticuerpos similares, pero en funciones un poco diferentes. Pero claro,
La pregunta más grande es, ok, estamos viendo estos anticuerpos, pero ¿cuán capaces son de neutralizar o matar el virus? Para determinar esa pregunta, hicimos un ensayo donde cogimos los sueros de todas estas personas infectadas y lo utilizamos en un ensayo una plataforma que desarrollamos automatizada, de alto rendimiento, que nos deja ver cuán capaz es el suero de esta persona en inhibir infección con el virus que causa COVID. Brevemente, es un protocolo un poco complicado, pero nosotros generamos virus en el laboratorio. Es un pseudovirus de SARS-CoV-2 que se puede usar en condiciones bastante seguras, no causa COVID. Y este pseudovirus lo premezclamos con el suero y luego lo ponemos en células que expresan el receptor ACE2 para ver si infectan o no. Y utilizando diferentes diluciones del suero del paciente, podemos calcular cuán potente es la sangre de esa persona para matar el virus, neutralizarlo. Y lo que encontramos es similar a los anticuerpos. Claro, con el tiempo uno aumenta su capacidad de neutralizar el virus, como ves a la izquierda, a través de los días después de del inicio de los síntomas, aumenta los niveles de neutralización. Y a la derecha, si lo dividimos por los diferentes grupos de personas, como en verde son las personas que fueron no hospitalizadas y tienen niveles más bajitos de neutralización, y las personas que están súper enfermas tienen niveles muy altos de neutralización, pero que claro, sabemos que en su caso no los está ayudando en prevenir COVID severo porque ya lo tienen. Esto era muy interesante porque eso nos deja saber que si a uno le da COVID leve, la respuesta inmune es como si el sistema inmune no se esfuerza tanto en generar tantos anticuerpos y neutralización en contra del virus, y eso crea como un nivel más bajito de anticuerpos, y que algunos estudios han descrito que con el tiempo se pueden ir, y piensan que esa tal vez es la razón porque en casos más leves, esa persona le puede dar COVID de nuevo. Ahora, reinfección con COVID es raro, pero en las veces que ocurre, usualmente es en personas que le dio levemente. Versus en personas que tuvieron COVID severo, vemos que tienen mucha neutralización y, pues, en mi opinión, no que tengo data para decir eso, yo creo que esa persona va a ser muy difícil que le dé COVID de nuevo porque tienen muchas defensas ya montadas. Ahora, algo que hicimos en este estudio, debido a que medimos ambos los niveles de anticuerpos y los niveles de neutralización, es que pudimos comparar cuánto se correlacionan los anticuerpos a neutralización. Y si ves en este diagrama XY, se correlaciona mucho. Si tienes más anticuerpos, tienes más neutralización. Eso hace sentido. Pero había unas diferencias entre los diferentes grupos de personas, y si dividíamos la cantidad de neutralización por la cantidad de anticuerpos, como para determinar la potencia neutralizante de los anticuerpos, vimos que las personas con COVID severo tenían niveles bastante bajos de potencia. Y eso, la manera que se puede concluir es una persona con COVID severo genera mucho anticuerpo, pero la cantidad de neutralización que genera por cada anticuerpo que produce no es tan alta. Eso es como si muchos de los anticuerpos que producen son como no efectivos. Y de hecho usamos ese índice para determinar que si tú le mides a alguien ese índice de neutralización anticuerpo, si tienen un índice menos de 100, tienen una probabilidad de como 15% de morir en los próximos 30 días, versus si alguien tiene un índice más de 100, nadie en nuestro grupo por lo menos, que era de como casi 100 personas, falleció. Eso pensamos que aquí encontramos una forma, algo que podemos medir en los pacientes para predecir tal vez quién va a fallecer y quién no. Ahora, está la cuestión de estos anticuerpos que se forman, ¿pueden combatir las nuevas variantes? Pues al tiempo que hicimos este estudio de los anticuerpos en personas con COVID, ya había surgido una nueva variante que se llama D614G, surgió en Italia y se regó mundialmente porque resultó que era una mutación que causaba que el virus fuese más infeccioso y se estabilizara un poco más. So, dominó al virus original y lo reemplazó prácticamente. Pues vimos que aquí hay un diagrama a la izquierda de la posición donde se muta. Aquí está el RBD, que es idéntico entre el original y esta mutante, pero esta mutación aquí al lado es la que cambia en esta variante. Y vimos interesantemente que en todas las personas que vimos, la diferencia en neutralización era casi nada. De hecho, parecía que la variante nueva era mejor neutralizada, un poquito más,
que la original. Y eso pensamos que ocurrió porque las personas que estábamos mirando en Boston, muchas de ellas lo más seguro ya habían encontrado este virus, porque ya estaba presente en la población cuando hicimos este estudio. Pero que puede ver que de ambas direcciones no hacía mucha diferencia. El resumen de ese primer estudio, rapidito, es que en los diferentes grados de severidad de COVID, tenemos que las personas con COVID más severos tienen más anticuerpos, tienen más neutralización, pero si haces un índice que divides estos dos, ves que la potencia es un poco más baja. Muchos de los anticuerpos en los casos severos son como poco efectivos. Y algo que no mencioné es que hay diferentes citoquinas, diferentes patrones que se describen en ambos extremos. Y como había mencionado con las variantes, la virus original, claro, se neutraliza con personas que generan anticuerpos. También la variante D614G, y no había mencionado, pero miramos a otro virus, un coronavirus de murciélagos que todavía no está en los humanos, y vimos que ahí no había reacción, que hace sentido porque es un virus totalmente diferente. Ahora está la pregunta grande, y creo que el propósito más importante de esta charla, ¿cuáles son las respuestas inmunes de las vacunas que existen para el COVID-19? Pues nosotros hicimos el mismo ensayo de neutralización en personas vacunadas. Ya como muchos de ustedes saben, existen varias vacunas y dos que fueron aceptados primeramente en los Estados Unidos era la de Pfizer y Moderna, que el FDA aprobó en diciembre. Ambas vacunas son vacunas de mRNA y el régimen es de 2 dosis. En nuestro caso, nosotros miramos a personas que recibieron 1 dosis o 2 dosis de la vacuna, porque ya hemos visto pólizas de diferentes países como Inglaterra, como quieren dar 1 dosis para todo el mundo, y luego a ver si pueden dar una segunda dosis, pensando que tal vez 1 dosis puede dar algo de protección. Miramos 1 y 2 dosis de ambas vacunas. Y como había mencionado, hicimos lo mismo de la última vez, donde crecimos virus en el laboratorio, en este caso no solamente el virus original, pero varias variantes, y lo mezclamos con los sueros de estas personas vacunadas para ver si podemos inhibir infección. Lo primero que decir es que en nuestro ensayo, 2 dosis es mejor que 1 dosis en términos de neutralización del virus, lo cual hace puro sentido. Y como puedes ver aquí en los triángulos y los diamantes, esto es 1 dosis de Pfizer y Moderna, y sí es efectivo en produciendo anticuerpos neutralizantes, pero no 100%. Ves unas personas acá abajo que no tuvieron una respuesta. Versus si recibieron 2 dosis, todo el mundo respondió y produjo mucha capacidad neutralizante en su suero. Si miras a través de los días después de vacunación, día 0 fue cuando recibieron la primera vacuna y luego la segunda, puedes ver que la capacidad de neutralizar el virus original, al cual se basa la vacuna, va aumentando. Sube aquí y se mantiene bastante estable, y en nuestro caso, voy a subir algo aquí. Y en nuestro caso tuvimos personas que estaban a como 5 meses y todavía tenían muchas vacunas. Claro, vamos a tener que esperar años para ver qué pasa, pero generalmente con vacunas, históricamente yo esperaría una duración de varios años para estos tipos de anticuerpos. También comparamos la diferencia entre hombres y mujeres. No había. Hombres y mujeres generan respuestas neutralizantes a la vacuna bastante iguales. Y si miramos con edad, vimos que había poca diferencia. Había algunos estudios que decían personas mayores de edad tal vez tienen un poco menos de anticuerpos y protección, pero era leve, y en nuestro estudio vimos que la diferencia era muy poca. Teníamos a alguien de 73 años y estaba en el promedio. Ahora, todo lo que te presenté es la eficacia de las vacunas en contra del virus original, que es el virus al cual se basa la vacuna. Pero ¿qué tal las nuevas variantes? Pues déjame primero decir que esta historia de las nuevas variantes es un poco chocante. Aquí hay un diagrama a través del tiempo. Arriba está en enero 2020, cuando todo estaba empezando, y abajo está enero 2021 de este año. Y como puedes ver, al principio, aquí cada puntito es una secuencia de un virus depositado. Y si tú ves, estos virus en gris son el virus original, o bastante similar al original. Y tú ves que a través de los meses del año pasado, como que son los virus que se habían descrito. Sin embargo, en los últimos meses hubo una explosión de diferentes variantes, como pueden ver con esta icoiris, y tiene virus como el púrpura, que es el B117 de Inglaterra,
tienes el rojo, el que es el B1351 de Sudáfrica, y todos estos es lo que ahora están circulando, y hay muchos más. De hecho, esta tabla todavía falta actualizarse para este mes. Para explicar un poquito de dónde provinieron estos virus, como había mencionado, el virus original A salió de Wuhan, China, se regó mundialmente. En Italia surgió el virus S, el D614G, aquí en rosita, y desde Italia se regó mundialmente. Luego estaba el virus de Inglaterra, que es el púrpura aquí, el B117. El azul es solo el de Dinamarca, donde mataron a 17 millones de unos animalitos, Danish mink, porque tenían el virus y tenían miedo que le iban a arreglar a los humanos. Y a causa de eso, pues, tuvieron que exterminarlos todos. Una medida un poco drástica, pero fue necesaria. Y luego están los virus de Japón y Brasil, y recordando que entre Brasil y Japón hay mucho tráfico. Y está el P.2 en amarillo y el P.1 en naranja. Y luego los virus de Sudáfrica y el de California aquí en verde. Y hay mucho más ahora de New York que estamos mirando, pero todavía no tenemos esa data disponible. Para explicar un poco de cómo estas variantes varían del virus original, aquí está la estructura proteica del spike de SARS-CoV-2. Está la región S1, que contiene el RBD, que es esencial para pegarse al receptor humano, y la región S2, que es importante para fusionarse a la célula humana. Y si tú miras las variantes, puedes ver que todas tienen mutaciones en posiciones a través de la espiga del spike. Y por ejemplo, aquí está el D614G, que solamente está mutado en esa posición. Pero en el virus de Inglaterra tenemos aquí una mutación en el RBD. Aquí en los virus de Brasil y Japón también tenemos lo mismo. Y en los de Sudáfrica tenemos hasta 3 mutaciones en el RBD, que eso fue lo que causó mucha alarma. Y ahora pueden ser sustituciones, como en este caso, o eliminaciones aquí con las rayitas. Pero puede ver que el virus se ha ido adaptando a la población humana en diferentes condiciones. Ahora, esta gráfica un poco, tiene mucha información, pero estos son como los resultados de nuestros descubrimientos sobre cómo las variantes son cubiertas o no por las vacunas. A la izquierda tenemos la vacuna Pfizer y a la derecha tenemos la vacuna de Moderna. Tenemos las 2 dosis en el panel de arriba y una dosis abajo. Cada color y cada posición es un virus diferente. Aquí en gris es el virus original al cual se basa la vacuna y todo el mundo responde súper chévere, como se espera. La variante D614G también se responde bastante bien, excepto en personas que tuvieron sola una dosis, en cual algunas pierden un poco de efectividad. Y luego está la de Inglaterra, la de Dinamarca y la de California. Y esas variantes son bastante bien cubiertas en personas que recibieron 2 dosis de la vacuna. En nuestro ojo, las vacunas cubren esas variantes que describí ahí. Sin embargo, si miras a las variantes de Brasil y Japón, hay una decadencia de neutralización. Y si miras a la variante de Sudáfrica, hay una gran proporción de personas que no responden a esa variante, no son capaces de neutralizar ese virus. Y de hecho, en personas que recibieron solo una dosis de la vacuna, ninguna de ellas pudo neutralizar las 2 de las variantes de Sudáfrica. Ahora, si puedes ver a la derecha, hay unas líneas que son rayadas aquí en las personas con una dosis, y tú ves unas personas como increíbles que son capaces de neutralizar todas las variantes. Nosotros investigamos exactamente qué estaba pasando ahí y encontramos que esas personas que ustedes ven aquí bien alto, aquí también y aquí, esas son personas que tuvieron coronavirus, el virus real, hace unos meses y después recibieron la vacuna. Y nosotros y ahora otros también hemos encontrado que ese caso de una persona que tuvo el virus, infección, sobrevivió y luego le dio la vacuna, tiene unos anticuerpos neutralizantes brutales que pueden cubrir todo, por lo menos todo lo que miramos. Y pues pensamos que ese es el escenario como que ejemplar del sistema inmune cuando encuentra un virus y luego le hacen un boost y otro más, es capaz de poder hacer anticuerpos que pueden reconocer todo tipo de variantes. Pero en personas que nunca tuvieron la infección, que recibieron aún 2 dosis de la vacuna, les falta un poco en algunas personas. Hay como esa diferencia. Esos son los resultados para cada paciente individual. Aquí están los resultados promedio. Aquí estoy
es una gráfica de la disminución de neutralización. Si la barra aumenta es que disminuye. Y pues puede ver aquí que las variantes en roja, que son las de Sudáfrica, esas pierden mucha neutralización para vacunas de Pfizer y Moderna. Y de hecho la neutralización de esos virus es similar a la neutralización de virus totalmente diferentes, pero que todavía son coronavirus. Incluye el SARS-CoV, del SARS original del 2002, y el WIV1-CoV, que es de los murciélagos, que todavía no existen en los humanos. Y so pensamos que estos virus de Sudáfrica son tan diferentes al original que ya empiezan a escaparse como si fuesen otro virus totalmente diferente. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se está escapando? ¿Cuáles mutaciones son responsables para este fenotipo de, la vacuna, alguien con 2 dosis le da, la sangre no es capaz de neutralizar estas variantes? Pues si miramos la estructura de la espiga, y aquí una estructura cristalográfica, el spike es un trímero y pues tiene estas 3 subunidades. Y como puedes ver, aquí están las mutaciones en el RBD, que están en la punta y son esenciales para pegarse a la célula humana. Y luego están las mutaciones que son fuera del RBD. Y esas son a los lados y más al fondo. Pues nosotros lo que hicimos es que miramos a las diferentes variantes y vimos que, bueno, las 3 variantes más comunes de Sudáfrica, todas tienen esas mutaciones aquí y varias de estas mutaciones a los lados, pero estas son conservadas en todas esas variantes. So, nosotros decidimos, pues vamos a ver si podemos jugar un poco con el virus y generar virus que tienen unas mutaciones y no otras y ver cuáles son responsables para esa evasión de la neutralización. Pues lo que vimos nosotros es lo siguiente. Si miramos al virus original en los vacunados, pues sabemos que funciona súper bien y la neutralización aquí en el eje vertical es alta. Pero si miramos a las 3 variantes de Sudáfrica, B1, B2 y B3, vemos que ya disminuye drásticamente, que ya se los había demostrado. Pero unos virus quiméricos que diseñamos, hicimos que solamente el virus tuviera las mutaciones acá afuera del RBD, pero las mutaciones de RBD no estaban presentes, eran el wild type, el tipo salvaje. Y vimos que podíamos rescatar la capacidad de neutralizar ese virus. Y si nosotros solamente hacemos un virus que con las mutaciones del RBD, solamente esas 3, ya pueden ver que eso prácticamente explica la mayoría de la evasión de neutralización. Y con eso concluimos que las mutaciones que son mayormente responsables por la evasión son las de RBD, y con resultados que no he mostrado aquí, la mutación más fuerte es la E484K. Y esa es la que está presente en las variantes de Brasil y Japón, y es la que se piensa que es más responsable por evadir el sistema inmune. So, el resumen de eso es, pues, 2 dosis es mejor que 1 dosis para las vacunas de Moderna y Pfizer. Vemos que las vacunas cubren muchas de las variantes, eso son noticias positivas, incluyendo la de Inglaterra, Dinamarca, California. Hay un poco menos de eficacia de neutralización en las de Brasil y Japón, y la de Sudáfrica es muy baja la eficacia, y si miramos a coronavirus es totalmente diferente, pues no funcionan muy bien, que fue esperado. Y si miramos al mecanismo, pensamos que en verdad son las mutaciones en el RBD que son responsables por ese escape, y futuramente cuando estamos mirando las variantes, yo creo que gran parte del enfoque debería ser ahí. Aunque claro, las regiones de afuera importan y se deben considerar, pero creo que esas son las más importantes. Lo que quiero decir con todo es que hay esperanza en que todo lo que yo te he hablado es de anticuerpos. Esta sección aquí arriba del sistema inmune es lo único que te he hablado. Pero existen muchas ramas del sistema inmune, células NK, células T, que son capaces de protegerte de COVID. Y recordando, están esas células innatas y las especializadas que pueden entrar y ayudarte. Y con eso yo creo que hay mucha data mostrando que ese es el caso, porque primero que nada hay artículos como este que muestro aquí, que muestra que debido a que las células T y las NK reconocen células infectadas de una manera diferente, ellos miran péptidos lineales presentados en la superficie de las células. En verdad, ellos prácticamente ni se dan cuenta que el virus está variante, que está mutado, porque hay tantas más regiones del virus que están conservadas. Y pues con respecto a una célula T, estudios han mostrado que a ellos no les importa mucho esas nuevas variantes y las ven igual. Otra cosa que yo creo que es más convincente es que en las vacunas, los ensayos clínicos de vacunas que han hecho en Sudáfrica,
y me recuerdo el último era de Johnson & Johnson. Hicieron el estudio allí y ya a ese tiempo 95% de los virus que estaban allí eran los mutantes. Vieron que la eficacia de la vacuna era como 60%, lo cual significa que un 40% de personas todavía le dio COVID aún siendo vacunadas. Sin embargo, ninguna de ellas requirieron hospitalización o fallecieron, y eso nos deja saber de que aunque tal vez la vacuna no te prevenga de adquirir el virus, sí ayuda a que la enfermedad sea mucho más leve y que lo controles y lo elimine más rápido. Y al final es lo que queremos prevenir COVID severo. Rápidamente, para resumir, COVID severo, como he mencionado, se asocia con la producción de altos niveles de anticuerpos, aunque con potencia neutralizante disminuida. La vacuna de COVID-19 de mRNA son muy efectivas en induciendo anticuerpos neutralizantes. Hay nuevas variantes que han adquirido mutaciones en áreas críticas del spike en RBD. Y algunas de las variantes, no todas, evaden la neutralización inducida por vacunas, particularmente la de P.1, P.2 y la B1351. Sin embargo, como mencioné, existen otras ramas del sistema inmune que proveen protección en contra del COVID severo y al final eso es lo que queremos al final del día. Y como resumen final, pues es muy importante los esfuerzos que estamos haciendo de vacunación y mientras todavía falte mucho para que la población general sea vacunada, tomar medidas profilácticas. Y quería poner aquí rapidito a la derecha unos guidelines de CDC que dice que como la luz al final del túnel, que en personas que son grandemente vacunadas, que ya recibieron vacunación y están más de 2 semanas de su última dosis, esas personas pueden visitar otras personas vacunadas sin usar máscaras o distanciamiento social. Pueden visitar personas que están con bajo riesgo de COVID severo sin usar máscara y no se tienen que hacer cuarentena si no tienen síntomas. Y pues como eso, creo que podemos tal vez volver a la normalidad con todos estos esfuerzos de las vacunas. Y claro, quiero agradecer un montón de personas del Hospital Mass General. Tenemos del Departamento de Patología, John Iafredi fue la persona que me ha mentoreado del lado clínico en todos estos proyectos de COVID. Muchos residentes y postdocs me ayudaron en estos proyectos. Del Reagan Institute está Alejandro Velas, que es el investigador principal del lado científico que desarrolló la plataforma de neutralización. Gracias a Marcos López por invitarme a esta presentación hoy. Y pues aquí mi alma mater, incluyendo la UP, que soy muy orgulloso de haber graduado de allí. Y estoy abierto para cualquier pregunta. Sí, muchísimas gracias, Alfredo, por la excelentísima presentación. Las personas están haciendo comentarios en el chat de que ha sido muy efectiva y la parte educativa. Y tenemos varias preguntas que queremos hacerte rápidamente a través de lo que tenemos en el chat. Y luego, si tenemos oportunidad, pues le damos oportunidad también a las personas para que puedan interaccionar contigo. Una de las primeras que nos ponen es si, dada la situación que viste con la efectividad de aquellas personas que estuvieron infectadas y luego le pusieron la vacuna, si la parte de utilizar la transfusión de sueros de personas infectadas, que estuvieron infectadas y tenían anticuerpos neutralizantes, es una manera efectiva para dar tratamiento. Sí, muy buena pregunta. Mi entrenamiento en medicina de transfusión ha sido algo muy grande en términos de transfusión de plasma de personas que recuperaron del COVID. Lo primero que decir es que el ensayo clínico más grande utilizando plasma convaleciente demostró que no había eficacia, que no funciona en prevenir COVID severo. Ahora hay varias razones por qué eso puede ocurrir. En personas que ya tienen la infección establecida y está replicándose, dándole anticuerpos adicionales es como una gota en un mar, porque como había mencionado, las personas con COVID severo generalmente ya tienen muchos anticuerpos, pero no le está previniendo enfermedad severa, y de hecho para prevenirlo hay que darle medicamentos que suprimen el sistema inmune, como esteroides. Sin embargo, hay una excepción para eso, y son el uso de anticuerpos monoclonales neutralizantes, como los de Regeneron y Eli Lilly.
esos son anticuerpos bien especiales, súper buenos en neutralizando, que hicieron un cóctel y se lo habían dado al presidente Trump, que eso tiene algo muy especial que puede neutralizar el virus cuando al principio te está dando la infección y previene que sea severo, pero eso tiene que ser al principio. Ya cuando está establecido y está severo, yo creo que el rol para esos anticuerpos no creo que es mucho, y lo que uno depende son de respuestas inmunes celulares. So, en personas que tuvieron COVID antes y después dieron vacuna, yo no tengo data para decir que no va a funcionar, pero basado en lo que hemos visto antes, creo que no va a ser muy efectivo en personas con COVID severo. Gracias. Tengo otra pregunta por aquí de Lynette Weiss, que tiene dos preguntas. La primera es que hay personas que están negativas a las pruebas de PCR, pero salieron positivos varios meses a ambas, a IgM, varios meses después todavía tiene IgM y tiene IgG. ¿Significa que tuvieron el virus? Es buena pregunta. Depende de la prueba. Aquí depende mi lado de patólogo clínico. Cada prueba tiene su sensitividad y especificidad, y diferentes pruebas pueden tener diferentes falsos positivos. Hay personas que yo he visto en algunas pruebas que desde el principio y siempre tienen una banda IgM, y es algo que ellos tienen en la sangre que está causando una reacción en la prueba. Claro, en alguien que tuvo síntomas, aunque salió negativo por PCR, pero desarrolló anticuerpos, eso sí ocurre. Hay personas que le da COVID, pero que no se localiza en la área donde se toma la muestra, sino que está más abajo en los pulmones. Y hemos visto pacientes que le hacemos prueba en la nariz, negativo, negativo, negativo. Después hacemos una broncoscopía y lo hacemos el PCR ahí, y ahí sale positivo. Algunas veces hay compartimentalización. Y sí es posible que alguien salió negativo a PCR y luego salió con anticuerpos y tuvo COVID. Pero también es posible que era un falso positivo, los he visto también. Claro, depende de la prueba. Si es una prueba buenísima que prácticamente no tiene falso positivo, pues yo confiaría que tal vez tuvieron COVID. ¿Y tú que ya has hecho también experimentos y investigación con las pruebas serológicas, tienes alguna preferida que utilices para tus pacientes allá en Boston? Sí, nosotros en el hospital utilizamos la de Roche. Ellos tienen un immunoassay que mide anticuerpos en contra del nucleocápsido, y esa tiene una especificidad y sensitividad espectacular. Hay otras que eran muy buenas, como de Abbott. Bueno, hay varias, pero la que nosotros decidimos utilizar es la de Roche. Okay. Aquí Lynette nos hace una pregunta. Entiendo de que si debes tener las 2 dosis de la vacuna o solo una dosis. Entiendo de que con la información prevista por ti deben ser 2, pero queremos saber tu opinión. Sí, no, eso es buen punto. Hay que hacer, el punto principal es como que todo el mundo debería recibir vacuna. La logística de cuántas dosis y eso depende más del estado, ¿verdad? Yo creo que hay pros y cons para dar 2 dosis a la mayor cantidad de gente posible, o dar una dosis para todo el mundo, debido a que hay una protección ya desde la primera en la mayoría de las personas. Es difícil, porque yo pienso que si estuviésemos combatiendo solamente el virus original, pues tal vez el rol de una dosis está bien, porque se sabe que cubre la mayoría. Pero si estamos enfrentando unas variantes que una dosis no la cubre, yo creo que ahí me preocupa un poco utilizar ese método para vacunas que fueron diseñadas para hacer 2 dosis. No como la de Johnson & Johnson, que es una, y pues ahí tienen su eficacia ya con una. Sí, ya aquí en Puerto Rico hemos encontrado la P2 de Brasil, así que también la de Inglaterra y también la de Nueva York. Así que todavía no hemos encontrado la de Sudáfrica, pero debe estar por ahí en algún lado. Así que espero que no. Espero que no, ¿verdad? Pero todo tiene que indicar de que si hay vuelos concurrentes y rápidos entre Estados Unidos y Puerto Rico, particularmente de la hotspot que es Florida, pues vamos a tener aquí eventualmente eso. Esperemos que Francisco Javier del Río te pregunta si se espera que se produzcan vacunas a corto plazo que cubran la variante de África del Sur. Sí, de eso ya Moderna puso un press release de que estamos ya diseñando la vacuna nueva, que en el caso de ellos
me parece no tan difícil porque es el mismo proceso de producción de la vacuna de mRNA, simplemente que hacen unas mutaciones en mRNA cuando lo produzcan. So, ellos dicen que ya están haciéndola, no sé si lo han puesto en seres humanos todavía, pero ellos ya están en proceso de hacer eso. Y yo pienso que pues personas que no tuvieron COVID antes, pero que todavía recibieron la vacuna, deberían recibirla. Tenemos aquí una pregunta de una periodista que es bastante activa aquí en Puerto Rico, de Marga Paredes, del Nuevo Día. Y si puedes poner de nuevo la diapositiva donde tienen las variantes que son, que pudieran ser de mayor concern, ¿verdad? De preocupación y que va en la protección de Moderna y Pfizer, que la expliques nuevamente. Y que si esto, o sea, si has hecho los estudios ya con la vacuna de Johnson & Johnson. Buena pregunta. La de Johnson & Johnson le estamos activamente sangrando a personas para recolectar un grupo de personas que recibieron Johnson & Johnson. Hay 2 hospitales aquí que ya están vacunando los trabajadores en el sistema de salud y eso está en proceso. Todavía no tenemos nada de información. Con respecto a estas, pues, vemos aquí en las personas que recibieron 2 dosis, como la mitad o un poco menos de la mitad no tienen la capacidad de neutralizar el virus del Sudáfrica y los otros sí, pero a un nivel más bajo que el original. Perfecto. También tenemos una pregunta que si tienes alguna data de la población asintomática que tuvieron... Interesante. No, nosotros no tuvimos muestra de personas que fueron PCR positivos, pero fueron asintomáticos. En nuestro estudio, lo más cercano que tuvimos era personas que no fueron hospitalizadas, en verde, pero ellas sí fueron a hacerse una prueba por síntomas. So, no tenemos estudios nosotros en personas sintomáticas, pero de lo que he visto en la literatura, las personas con infección asintomática tienen niveles muy bajos de anticuerpos que con el tiempo como desaparecen, no se pueden detectar. Esa pregunta la hizo Michelle Bratt y Zulgermi Díaz. En esta misma diapositiva que tienes ahí, le está preguntando cuál es la importancia del grado de la potencia dentro de crear los anticuerpos y la neutralización. Sí, la potencia para nosotros, yo lo veo de esta manera. Cuando uno produce anticuerpos, hay anticuerpos que pues se pegan, pero no neutralizan el virus, como que se quedan ahí, como que sin afectar el virus, el ciclo de vida del virus, y hay anticuerpos que se pegan a partes críticas que inhiben el virus. Se ha visto en otros virus que los anticuerpos que se pegan y no hacen nada, a veces pueden promover la inflamación sin inhibir la replicación del virus. Y se piensa que tal vez eso contribuye de una manera negativa. Ahora, esto es una teoría, pero por ejemplo, será posible que algunos anticuerpos que se pegan, pero que no lo neutralizan, pueden tal vez facilitar la entrada del virus y promover la infección o que se siga propagando, o que simplemente estimule células inmunes para que produzcan más citoquinas y haga una tormenta más grande de citoquinas. Y eso es posible que con una potencia baja se está viendo más anticuerpos no neutralizantes que potencialmente están promoviendo inflamación. Entonces aquí nos pregunta también Vanessa Vargas, ¿cuál es la última guía para vacunar a una persona que ya tuvo el virus? En verdad, con respecto a todo lo que he visto, las personas que han tenido el virus y no, las recomendaciones de vacunación son idénticas, como que ellos no diferencian entre personas que tuvieron el virus antes y no. Y eso pasó en el hospital. Yo tuve coronavirus el año pasado, me dieron la vacuna igual. De hecho, yo le dije, mira, no necesito la segunda dosis porque ya tengo muchos anticuerpos, y ellos, no, es parte de nuestro requisito, tienes que coger una segunda dosis, que para mí sería la tercera. Y pues ellos no están diferenciando ahora mismo entre personas que tuvieron COVID y personas que no. Sí, aquí el Mari González hace una pregunta interesante, que hubo un artículo que salió también publicado en términos de las personas inmunocomprometidas, que si estas personas tienden a desarrollar estas variantes de preocupación o los que son más agresivos
durante el periodo de infección. Sí, de hecho, eso es una teoría que hemos ya estado discutiendo. ¿Por qué es que cuando te da el virus original y luego te dan una vacuna, que tienes una respuesta mucho mejor y que cubre muchos virus que si tuvieses 2 dosis de la vacuna? Nosotros pensamos que sí, hay un poquito de microevolución del virus en el cuerpo y se ha descrito. Y yo creo que eso genera más variedad de virus que después el sistema inmune como que tiene que generar anticuerpos con más amplitud. Ahora, sí hace sentido que personas que son inmunocomprometidas, ellas, como las defensas están más bajadas, el virus tiene más chance para replicar y mutar y adaptarse. Esto ya es una teoría personal, no hay ninguna data para esto, pero yo pienso que el hecho de que la variante de Sudáfrica supermutada surgieron en Sudáfrica no es coincidencia. Sudáfrica tiene la incidencia más alta de VIH del mundo entero y son una población muy grande de personas inmunocomprometidas. Y pienso que, claro, con la entrada del coronavirus y con la oportunidad de poder evolucionar en esas personas, yo creo que tal vez por eso surgió. Puede ser totalmente erróneo, pero yo pienso que tal vez hay una conexión ahí. En Tailandia también sería un sitio donde pudiéramos averiguar si esa es una teoría válida, porque sí, entendemos de que ahí también hay bastante alto. La doctora Wendy Matos hace nuevamente una pregunta con el plasma convaleciente, que cuáles son los hallazgos y recomendaciones sobre esta terapia, se ha cambiado la guía en particular. Es interesante, había mucha controversia. Primero dijeron que solo se debe utilizar en el contexto de ensayos clínicos para ver si son efectivos. Después el FDA dijo no, ahora se puede utilizar como Emergency Use Authorization, o se puede utilizar si lo quiere. Pero un estudio de Inglaterra, creo que como 10,000 personas, encontró que no había diferencia en los resultados en personas con COVID a cuales le dieron plasma convaleciente o no. Y ese es el estudio más grande que se ha hecho. Creo que tal vez los esfuerzos de utilizar como anticuerpos para COVID, creo que donde mejor se ha visto resultados son con los monoclonales, los anticuerpos monoclonales, los cócteles que se producen en las compañías. Pero la palabra más convaleciente es que hay tanto ahí, hay esta gente que tiene la teoría de que estás transmitiendo las citoquinas y que va a empeorar el COVID. Eso es un poco difícil, sí. Ahí la recomendación. En términos de, estás hablando de la parte de los neutralizantes, los que son rápidos y después los que son un poco más a largo plazo. Y la pregunta es que, ¿cómo afecta la presencia de los anticuerpos neutralizantes a la respuesta de ese sistema innato con reexposición al virus o a la variante de preocupación? ¿En anticuerpos neutralizantes producidos por el cuerpo o de medicina que te dan como cóctel? Pudiera ser por infección o por el cuerpo. ¿Por infección o porque aquí en Puerto Rico tenemos todavía dosis de anticuerpos neutralizantes? Pues de las dos. En personas que le da el virus y produce anticuerpos neutralizantes, pues ahí siempre hay como un crosstalk, como comunicación entre el sistema inmune adaptivo e innato. Los anticuerpos neutralizantes en sí solos sí son capaces de pegarse al virus, inhibirlo, pero también son capaces de otras funciones que inducen funciones celulares. La región FC del anticuerpo puede llamar células NK para matar citolíticamente, macrófagos para fagocitar, también pueden hacer que se deposite complemento. Hay un montón de componentes del sistema inmune innato que pueden como comunicarse con los anticuerpos que están atacando el virus para aumentar la respuesta en contra del virus. Eso sí ocurre. En el caso de anticuerpos que se dan exógenamente, como de Regeneron, yo no creo que yo no sé de ninguna data, pero en casos del pasado, por ejemplo, hay personas que le dan anticuerpos para la rabia, rabies, si tuvieron una exposición a un perro, o le dan anticuerpos en contra de hepatitis B, si tuvieron una exposición y no fueron vacunados. Y se sabe que cuando uno da anticuerpos exógenos, a veces tú suprimes el sistema inmune interno de hacer su propia respuesta.
claro, lo importante es que la persona no se infecte y que no les dé la infección, pero es posible que con anticuerpos exógenos suprimes un poquito la respuesta que se hubiera desarrollado entre la persona, pero claro, eso se acepta esa pérdida porque al final estás ayudando a la persona dándole anticuerpos exógenos. Hay una pregunta esa fue la pregunta que le hizo René Fernández. A Marilis Silva nos pregunta que si conoces de algunos casos que hayan tenido el COVID con síntomas, lo que se llaman los long haulers, y luego de que le hayan puesto la vacuna, hayan mejorado en esos síntomas o que esos síntomas hayan desaparecido. Alguien que le dio COVID y que justo le dieron la vacuna. No, gente que lo que le llamamos long haulers, los que tienen síntomas por el COVID-19, que le dio el COVID, mantienen síntomas 2, 3 meses, 4 meses después de haber dado el que COVID. tienen por un buen tiempo, sí. Ay, yo no sé, eso es muy buena pregunta. Porque yo sé que hay la idea de vacunas terapéuticas, de que alguien con ya una infección establecida le das una vacuna para estimular un poco más el sistema inmune y ahí puedes resolver la infección. Yo no sé si eso se ha mirado en personas que con este COVID súper prolongados, con PCR intermitente por meses. Que yo vi un caso de un muchacho de 24 años que estaba 4 meses y él no entiende qué está pasando. Entonces la novia de él con quien vivía como que le daba síntomas, pero siempre salía negativo. Y para mí esas son personas que tienen cierta genética, que le falta un pathway o algo aquí o allá, que por alguna razón no dejan que resuelvan la infección, que se vuelve como crónica por meses. Sí. Y ahí tenemos gente que dan positiva al PCR y todavía continúan teniendo síntomas. Ay, Dios mío. Así que, sí, y en la literatura se dice que tenemos como cerca de un 10% de estas personas que vamos a tener que darle seguimiento durante años para ver. Sí, sí. Así que tenemos otra pregunta de Gerson Granados, que ¿cómo se relaciona el grado de severidad con isotipos de los anticuerpos de IgG? Ay, qué buena pregunta. Yo no estudié eso, pero había alguien, Galit Alter, que ella, una experta de anticuerpos, que ella mira los isotipos IgG 1, 2, 3, 4, y el estudio de ella encontró que tal vez había una señal para que personas que tienen anticuerpos con isotipo IgG3 y 1, que son los más efectivos para las funciones de complemento y células NK y fagocitosis, que esas personas tienden a salir mejor. So, puede ser que si tú generas IgG con esas funciones efectoras muy potentes, que te ayude y que sea menos severo. Pero en el caso de ella estaba comparando gente que murieron y gente que no. Y eso era muy extremo y la gente que no murió era muy heterogéneo. So, es difícil interpretar un poco, pero eso es lo que yo conozco, es lo que he visto. Pero yo mismo no lo he mirado, he querido, pero no he tenido tiempo. Sí, son tantas las preguntas. Sí. Otra pregunta que nos hace José Antonio Dominici es si sabes de alguien o ustedes allí tienen sobre los efectos del COVID-19 a nivel del sistema nervioso central entre vacunados y no vacunados. Wow, en verdad, no sé. Siguen preguntas interesantes que sí, esa en verdad, en verdad no sé para nada. Lo único que sé, yo sé que se han descrito infecciones cardíacas, que si se encuentra en el tracto digestivo por un tiempo, pero el sistema nervioso central, eso es muy buena pregunta. En verdad no sé si se ha mirado. Sí, yo le voy a dejar un tiempo a nuestro gerente de investigación, Marcos López, si tiene alguna pregunta de él o algún comentario. Y luego vamos a estar abriendo los micrófonos a personas que puedan hacerte preguntas directamente, Wilfredo. Claro. Brian va a estar pendiente a las personas y que le dé entonces. Así que te dejo a ti, Marcos, pero sin antes decirle que el miércoles 7 y el jueves 8 vamos a tener el Puerto Rico Public Health Summit. Así que estén pendientes, pueden ir y registrar en nuestra página que es paralasaludpublica.org. Así que adelante, Marco. Muchas gracias, José. Y muchas gracias a todas las personas que están conectados aquí con nosotros hoy.
Esto sin duda, la presentación de Wilfredo ha sido excelente. Las gráficas están espectaculares, me encantan. Así que te agradezco mucho, Wilfredo, la oportunidad. Wilfredo, ¿sabes que salió? No sé si has visto que ahora con el lío que tenemos con la vacuna de AstraZeneca, Antonio García Sostre y Florian Kramer de Mancina, ellos acaban de sacar un paper donde ellos establecen de que tú sabes que cuando hicieron las vacunas, ellos le añadieron 2 mutaciones de prolinas. Para estabilizarlo. Para estabilizar la conformación que va a tomar la proteína cuando se va a pegar a la proteína ACE2. Y aparentemente lo que se está diciendo, por lo menos en las redes sociales, de personas que trabajan en esta área de ciencia, es que aparentemente la vacuna AstraZeneca no tomó eso en consideración. Y aparentemente la rusa tampoco, aunque hay gente que ya está diciendo que aparentemente sí. Y pues obviamente esto podría explicar algunas cosas de por qué quizás tuvimos el problema con la vacuna AstraZeneca en Sudáfrica, ¿no? Que se decidió que obviamente no se debe continuar utilizando porque la eficacia fue bastante pobre con esa variante. ¿Tú podrías no sé si conocer sobre el tema, y obviamente tampoco te quiero emboscar con esta pregunta, pero es algo que entiendo que es importante. ¿Podría esto ampliar en torno a esto? Si conoces un poquito de este tema. Sí, conozco poco, pero lo que sí me recuerdo es que con lo que hemos hecho en el laboratorio, donde hemos hecho todas las variantes y mutaciones, es que la estabilidad de la spike es muy importante para expresión en la superficie. Si yo me puedo imaginar un contexto que con la vacuna, la rusa o la AstraZeneca basada en adenovirus, si las células que infectan no expresan la spike bastante en la superficie, en verdad se produce, pero se queda en el ER y se degrada porque no es estable. Y yo creo que ahí van a haber menos antígenos para que las células B puedan reconocer y producir anticuerpos. Pero eso es más teórico. Pero sí sé que la estabilidad es importante para tener suficiente de la proteína en la superficie para que los anticuerpos puedan ver y reconocer. Claro, para una célula T, que es lo que ves son epítopes lineales, no le debe importar si se degradó o no, porque al final va a terminar expresado en MHC. Pero para los anticuerpos tal vez puedo ver ahí que hay una diferencia. Sí, es cierto. Bueno, si quiere, sigamos con las preguntas que tienen, Brian, que tienen algunas de las personas que quieren hacerle las preguntas directamente. Si quieres tomar control de eso. Se me olvidó, Marcos, que hay también un botoncito por ahí que dice Q&A, que son personas que están dentro en Facebook y no pueden hacer las preguntas directamente. Si las puedes hacerle alguna de ellas a Wilfredo, estaríamos cumpliendo con ellos también. Perfecto. Aquí tengo una pregunta de nuestro amigo Mariano de Socarrás y nos pregunta cuál es su recomendación a personas que han sido vacunados y vienen al laboratorio para una prueba de anticuerpos porque quieren confirmar si desarrollaron anticuerpos. Incluso en el trasfondo, Wilfredo, eso nos ha traído un poco de problemas porque aquí en Puerto Rico y en otras jurisdicciones, cualquier persona que salga positivo a IgG o IgM se considera como un caso posible, ¿no? Entonces, pues, eventualmente entran en el proceso, si esos casos no se documentan bien, entran en el proceso de contact tracing de Puerto Rico y pues eso ha generado muchos problemas. Pero también, pues, queríamos aclarar esto para que las personas no se generen falsas expectativas y tomen en consideración el tipo de pruebas que se están haciendo. Sí, lo mismo pasa acá. Yo creo que una vez al día recibo un email de un doctor que quiere una prueba para un paciente que quiere confirmar que tuvo una respuesta a los anticuerpos. Y de hecho, en este estudio que yo hice contra las variantes, todos los participantes que yo físicamente les tomé sangre, todos me escriben, ay, ¿cómo se vio? Hay un interés muy grande en confirmar cuál es la neutralización del virus original y las variantes. La prueba de anticuerpos, pues, lo que pasa es lo siguiente. Si la prueba de anticuerpos reconoce el nucleocápsido, yo pienso que es excelente para determinar si uno tuvo COVID, porque las vacunas no tienen el nucleocápsido. Pero si la prueba de anticuerpos reconoce Spike, pues hay un problema porque la vacuna induce muy buenos anticuerpos en contra de Spike.
Ahora, en alguien que recibió una o hasta 2 dosis de Moderna o Pfizer, yo no me puedo imaginar un escenario donde no van a tener un resultado positivo para el anticuerpo en contra de Spike. So, es como que pueden, like, la prueba no te va a decir mucho porque yo no, en verdad no me puedo imaginar un contexto donde no sale positivo. Ahora, el grado de positividad, ahí, hasta ahora yo no conozco una prueba que sea cuantitativa, solamente sabemos si es positiva o negativa, y sí hay unos índices que los laboratorios producen, pero eso no son como validados para determinar si tienes mucho o poco anticuerpo. Y so, en verdad, siempre le recomiendo a la gente como que la prueba de anticuerpos no va a ser útil, porque va a salir positiva, pero hasta ahora no existe una que te diga que es suficiente para protegerte, porque nadie sabe el nivel de anticuerpos que te protege de infección todavía. Podemos asumir como extrapolar, pero nadie sabe el nivel como sabemos para, por ejemplo, influenza, donde se sabe que un títer neutralizante de 1 en 40 o más se asocia con protección, pero eso es porque tenemos décadas de experiencia con ese virus. So, sí, mi recomendación es no hacérsela. Hacerse la vacuna, confiar en que el sistema inmune hace lo que hace y pues. Claro. Y esto, aquí una pregunta, la doctora dice Gutiérrez, que yo sé que va a cobrar mucha notoriedad. Yo todavía no he escuchado un caso de esto, pero yo sé que va a poder pasar por las situaciones que podemos tener en el proceso de vacunación. Y es que ella pregunta, mira, la segunda dosis de la vacuna de COVID puede ser de una marca diferente, pues, que tú te pongas Pfizer primero y después te pongas la de Moderna o viceversa. ¿Eso se puede hacer? Yo, personalmente, yo pienso que sí, porque las vacunas son bien similares. La dosis de Moderna es un poco más alta, es 100 microgramos y creo que la de Pfizer 25, algo así. Pero son prácticamente la misma y para mí yo no veo ningún problema con eso. Claro, no tengo data para decir que no va a ocurrir nada, pero eso más bien como que posibilidades infinitas de cosas que uno no puede prever. Pero para mí yo pienso que no hay problema. Yo sé que son estrictos con si coges una, las coges de nuevo y la otra, porque esas son de las cuales tenemos información, pero si son cruzadas, para mí yo pienso que no hace diferencia. ¿Verdad? No, yo tampoco pienso, claro, queremos que las personas, pues, el proceso se haga de una manera completamente ordenada y que sin duda, pues, si te pusiste Pfizer, pues te pongas Pfizer, si te pusiste Moderna, te pongas Moderna, pero sabemos de que van a poder ocurrir ciertas situaciones, así que queríamos saber en términos inmunológicos cómo podría eso afectar, si podría afectar o no. En tu opinión, la doctora Lice Gutiérrez también pregunta que si en tu opinión, ¿por cuánto tiempo estas vacunas van a durar en términos de, me imagino, de la producción de anticuerpos? Bueno, esa es buena pregunta. Yo pienso que ahí, usando data histórica de vacunas anteriores, yo diría que duraría por varios años, ¿verdad? Hay vacunas que duran por vida, como la hepatitis B, entonces hay vacunas con virus vivos como de varicela y eso, que también duran prácticamente por vida. Y no sé, están vacunas como proteínas o polisacáridos como Tdap, de tétanos, difteria, pertosis, que duran 10 años y tienes que. Yo pienso que va a ser largo plazo. Yo no me puedo imaginar un escenario donde anticuerpos tan altamente inducidos por una vacuna que se ha ya comprobado funcionar muy bien, de momento se desaparezca. El virus es otra cosa. El virus vivo pues trata de hacer cosas que va del sistema inmune y tal vez por eso es que los anticuerpos no se desarrollan uniformemente en personas que le da COVID. Pero con la vacuna es bastante uniforme la inducción de anticuerpos neutralizantes. Y pienso que va a durar años, en mi opinión. Sí. Ahora que vemos que la efectividad de algunos anticuerpos producidos por algunas vacunas, dependiendo de la variante que tengamos, y el hecho de que están saliendo por ahí variantes nuevas, por ejemplo, ahora tenemos la variante de New York, en Filipinas tenemos también una interesante que también tiene la mutación E484K, igual la de Nueva York, y sabemos de que con este proceso evolutivo que corre más rápido de lo que nosotros estamos vacunando a las personas y de lo que vamos a poder hacer vacunas, pues tú sabes, va a poder afectar en algún momento, no todo el mundo, pero puede afectar. ¿Tú crees que esto va a ocurrir como la vacuna de influenza, que vamos a tener que hacer un boost cada cierto tiempo, cada cierto año? ¿Cómo tú ves este panorama?
Sí, esa es buena pregunta. Si las variantes siguen mutándose a nivel que se están mutando, es posible que entremos en un escenario donde tenemos que crear como vacunas para las nuevas variantes que surgen, como pasa para influenza. En el caso de influenza, ¿verdad? No es que necesitas un boost porque no tienes suficiente anticuerpos, sino es que el virus mutó y ahora necesitas anticuerpos que reconozcan la nueva variante. Es posible que entremos en un escenario así. No, sí. Y espero que no, pero es posible con cómo van las cosas. Gracias a Dios, el coronavirus no se muta tan rápido como influenza. So, es posible que podemos como adelantarnos y como ya acabar con él. Hay esa posibilidad. Y también el virus por ahora tiene reservorios solo en humanos. Por eso, pues, aniquilaron los animalitos de Denmark para que no pasara entre animales humanos. Pensamos que ya entre murciélagos o eso no va a pasar de nuevo. Y cuando el virus se restringe a un humano, a una especie, los seres humanos, y no muta mucho, hay la posibilidad de acabar la epidemia. Si algo ocurre que de momento hay otro reservorio en otro animal que se transmite, como influenza, que viene de pájaros, de cerdos, de todo, ahí pues es un problema más grande y no creo que no hay fin para eso. Pero creo que hay una posibilidad de un fin, pero hay la posibilidad que tenemos que hacer un régimen como de influenza con boosters de las variantes con un tiempo. Claro. Porque, o sea, parece que en general, pues, las vacunas van a ayudarnos muchísimo en este proceso de evitar el coronavirus y probablemente otras nuevas variantes. Pero ¿por qué tú entiendes de que, y por eso es que la guía lo dice, la guía dice que te vacunas, pero tenemos que continuar utilizando la mascarilla, distanciamiento social, distanciamiento físico, no social, porque social puedes hacer otras formas de comunicarte con tus amigos y demás. Y obviamente continuando utilizando las medidas de higiene. ¿Por qué tú entiendes de que esto va a ser necesario y cuál es el propósito de continuar utilizando la mascarilla y demás? Para mí, la mascarilla es mejor para el caso de que, como no hemos vacunado a todo el mundo, hay que probar a prevenir infecciones entre personas que no se han vacunado. Eso pues es más clave, el distanciamiento social. Con personas vacunadas, ahí la teoría es, si aunque tengas la vacuna, si adquieres una variante nueva y eres virémico y estás produciendo, pues todavía hay la posibilidad. Pero yo creo que el CDC, con los guidelines que sacó diciendo que si eres vacunado, no tienes que usar mascarillas con otros vacunados o personas de bajo riesgo, yo creo que ya es como que, ok, siempre hay un chanche finitito de que tal vez ocurra algo en alguien que fue vacunado, pero ¿verdad? No podemos paralizar el mundo entero por eso. Y sobre ellos están dejando como que el riesgo es bastante bajo para aceptar de que alguien vacunado no use mascarilla en ciertos contextos. Pero en el caso de personas de alto riesgo, ¿verdad? Porque antes que siento el COVID, nosotros usamos mascarillas en hospital para personas de alto riesgo, que son inmunocomprometidas. O hay casos donde siempre van a ser necesarios. Pero hasta que la vacunación no sea la mayoría de la población, pues hay que usar esas medidas profilácticas. Claro. Mire, la compañera Marga Pared del Nuevo Día nos pregunta de cómo van los estudios de vacunas en edades pediátricas. Tú que pues, tienes más oportunidad de conocer de estos estudios, y si consideras importante abarcar esta población también bajo la protección de estas vacunas, ¿no? ¿Qué sabes tú de eso, de los estudios, si conoces algún tipo de resultados, si están funcionando y demás, en poblaciones pediátricas? Lo único que yo sé es un grupo que estábamos en contacto con ellos, que estaba haciendo estudios de vacunación en pediátrica. Los niños producen anticuerpos espectaculares, como siempre, pero no se ha organizado como en un ensayo clínico de placebo versus no. Simplemente le dan la vacuna a los niños, ven unas respuestas increíbles porque son niños con los sistemas inmunes nuevecitos y pues se asume de que los va a proteger. Claro, también está el argumento que creo que alguna gente usa, es que a los niños si le da COVID prácticamente ninguno le va a pasar nada, le da COVID y como si nada. Pero claro, el problema es los padres, los abuelos. Claro, creo que esa medida se necesita en los niños porque los niños sí son reservorios de muchas infecciones. Y pues creo que es esencial para proteger a los demás, vacunar a los niños, pero para ellos mismos el beneficio no es mucho, porque ellos pues le da COVID y no pasa casi nada. Hay excepciones, pero... Gracias. Oye, ahora que tenemos muchas variantes por ahí, incluso el doctor Fauci ha hecho muchas declaraciones que es importante
que nosotros tengamos o establezcamos en cada jurisdicción de los Estados Unidos y sus territorios, establezcamos programas de vigilancia genómica para poder, obviamente, fortalecer los procesos de epidemiología y hacer contención. ¿Tú crees que eso es importante, estar siguiendo todas estas variantes, estar haciendo secuenciación genómica? ¿Tú crees cuál es tu opinión en cuanto a esto, de establecer estos procesos de vigilancia genómica para poder darle seguimiento epidemiológico a estas variantes en Puerto Rico? Porque en estos momentos sabemos de que tenemos 3, pero entendemos que podemos tener muchas más de ellas. Sí, no, honestamente pienso que es esencial y crítico. Nosotros necesitamos saber dónde quedamos parados con respecto a las variantes nuevas del virus, porque si nosotros no tenemos vigilancia hacia las mutaciones genómicas, vamos a estar en ciclos de pandemias con variantes. Tenemos que tener vigilancia muy cercana para poder determinar cuáles son los virus nuevos, y usando esa información para, por ejemplo, generar vacunas que pueden cubrir esos virus si es que no están cubiertos por las vacunas que ya existen. Y también nos ayuda a determinar si algo ocurre donde este virus cruza a un animal y luego hay otro reservorio. Necesitamos saber exactamente qué características genómicas producieron eso. O sea, hay hasta personas que hacen vigilancia genómica de virus de animales antes que vayan a los humanos. Por ejemplo, en mi presentación hablé de un coronavirus que se llama WIV1 de murciélago, y están haciendo vigilancia genómica ahí antes que ya se infectado un humano, y eso es muy importante porque tiempo es esencial. Por ejemplo, cuando apareció COVID, todo el mundo, las compañías estaban esperando para la secuencia del virus para generar la primera vacuna, y ahora con las variantes nuevas ya las compañías tienen esa secuencia para generar los boosters, y tenemos que estar un paso adelante del virus, porque si como tapamos los ojos y no sabemos qué está haciendo el virus, ahí pues no va a ir bien la cosa. Claro, y siguiendo con esto, Felipe Gómez de Martínez de Noticentro nos pregunta, primero pues obviamente felicitándote por la presentación y por la iniciativa. Quizás también el doctor Rodríguez Orengo nos pueda abundar sobre esto, porque es una pregunta que también concierne mucho a datos de Puerto Rico. Y es que estaba preguntando si sabemos si en Puerto Rico la variante británica está desplazando al virus original. ¿Tú conoces algo de eso? Si no, el doctor Rodríguez Orengo, pues yo entiendo que también nos puede ayudar a abundar sobre esto. De mi lado, yo sé que acá en los Estados Unidos la teoría de cómo van los patrones es que sí va a dominar, pero como predicción. En Puerto Rico no sé cómo es el estatus. Sí, al momento no tenemos datos suficientes para ver que vaya a estar dominando, pero si seguimos la historia de los otros países, ¿por qué nosotros vamos a ser diferentes? Así claro, que va a haber muchas más personas que se van a estar infectando con esta variante porque es más infecciosa y va a estar dominando eventualmente. Y le hacemos un llamado, ¿verdad?, a las personas que están aquí, que esta Semana Santa mantengan sus medidas de seguridad. La utilización de la mascarilla y el distanciamiento físico va a ser importante, porque al igual que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, estamos viendo un leve aumento en Puerto Rico de los casos. Claro, ¿no? Y eso también refuerza la idea de que en Puerto Rico necesitamos, al igual que en otras jurisdicciones ya está, programas de vigilancia genómica que sean robustos y dinámicos, porque es la única forma que podemos saber qué variante de coronavirus nos puede estar dando. Sabemos de que el proceso de vacunación pues se supone que pues, baje todos los casos, pero hemos visto en otras jurisdicciones como Alemania que lo están haciendo bien, en Italia que han sufrido muchísimo, que están haciendo procesos de vacunación robustos y ahora mismo están cerrados. Entonces es necesario de que, como dice el doctor Rodríguez Orengo, nosotros no somos nada diferentes como para no pensar de que estas variantes eventualmente pueden tomar los casos que se están diagnosticando en Puerto Rico, así que tenemos que establecer estos programas de vigilancia genómica porque son muy importantes para poder controlar el virus, aún así estemos vacunando. De mi parte, sí, también... Ajá. Es que hubo una pregunta que se me perdí, que no pude hacer, y es importante. Una persona que tiene diferentes condiciones médicas
cardiológica, tiene también un aspecto de inmunosupresión y está preguntando a ti, Wilfredo, como médico, tu opinión de si se vacuna o no se vacuna. Siempre nosotros decimos que haga su cita con su médico y haga una pregunta, pero en términos generales, no en términos específicos, ¿qué tú dirías con respecto a este tipo de personas que tienen estas condiciones? Sí, nosotros en el hospital estamos ahora haciendo un ensayo clínico en personas con diagnósticos de cáncer o recibiendo quimioterapia que suprimen mucho el sistema inmune. Estamos vacunándolas y viendo cómo sus respuestas se comparan a personas que son inmunocompetentes. Pues de antemano nosotros pensamos que el riesgo de vacunación en alguien con un sistema inmune más suprimido es que la respuesta no sea tan potente. No pensemos que haya una interacción que cause algo peor de lo que podía ser, sino pensamos que la respuesta no va a ser tan fuerte como podía ser si el sistema inmune estaba totalmente intacto. Pero claro, eso es en mi hospital. Nosotros sí vacunamos a personas aún con condiciones que tienen sistema inmune suprimido. De hecho, creo que queremos especialmente que ellos se vacunen. Y hasta ahora no hemos visto como unas reacciones particulares en esos pacientes versus otros. Tal vez síntomas más leves, ¿verdad? Le da menos fiebre, menos dolores corporales con la vacuna. Pero ahora estamos mirando si cuánto disminuye la efectividad, si es que disminuye. Tal vez no sea tanto, pero... Pues nos faltan 3 minutos, pero te queremos agradecer nuevamente, Wilfredo, por tenerle el tiempo de contestar todas las preguntas, y quedaron todavía preguntas que tenemos bastante que discutir. Tal vez Elizabeth pueda contactarte y ver si te puede a nuestra prensa, ¿verdad? Que está bien ávida de dar este tipo de información al pueblo en general, para que te contacte y que podamos contestarle todas. Todavía quedan montones de preguntas por contestar aquí. Le agradecemos a los 132 personas que todavía están con nosotros en la presentación, así que estamos nuevamente agradecidos por el apoyo que nos da aquí en el Puerto Rico Public Health Trust. Nuevamente también al doctor Marcos López Casillas por hacer el contacto con el doctor Wilfredo García Beltrán. Ha sido una mañana espectacular. Les recuerdo de que tenemos el Puerto Rico Public Health Summit, que va a ser el 7 y el 8 de abril. El 7 va a ser por la mañana y el 8 va a ser por la tarde. Pueden conseguir la información y registrarse en paralasaludpublica.org. Y nosotros vamos a seguir a las 2:30 con Salud Pública al Mediodía, donde vamos a estar hablando de aspectos del COVID-19 y también de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, porque lo que queremos es proponer un plan de 10 años en Puerto Rico utilizando estos objetivos de forma tal de que podamos desarrollar un Puerto Rico en salud. Así que le agradecemos nuevamente y que tengan un buen miércoles.